¿Alguna vez sientes que estás usando una máscara, presentando una cara al mundo mientras algo más se agita dentro? Quizás sientas una atracción confusa entre quién te muestras, como instintos o sentimientos que intentas mantener escondido. Si es así, sepa que no estás solo. Estos conflictos internos pueden sentirse increíblemente desconcertantes, dejándote que te sientas perdido o incluso como un extraño para ti mismo. Pero hay una profunda sabiduría disponible para ayudar a navegar esto. Carl Jung, un pensador pionero, profundizó en estas mismas profundidades de la psique humana. Él ofrece poderosas ideas sobre por qué nos sentimos de esta manera y qué significa realmente. Únase a mí mientras exploramos su brillante marco, prometiendo un valioso viaje para comprender estas complejas dinámicas internas y encontrar claridad. Carl Jung, en su profunda exploración de la psique, dio un nombre a esta máscara social, a la personalidad. No es necesariamente algo malo. De hecho, es esencial para funcionar en la sociedad. La persona es la cara que presentamos al mundo, conformada por las expectativas sociales, las normas culturales y nuestro deseo de encajar o cumplir roles específicos. Es el estudiante, el padre, el profesional, el amigo, la identidad cuidadosamente seleccionada que proyectamos. Nuestro ego, el centro de nuestra personalidad consciente, a menudo se invierte fuertemente en esta persona, creyendo que es la totalidad de quienes somos. Lo desarrollamos, lo refinamos y a menudo lo aferramos a la seguridad y la aceptación. Pero detrás de este exterior, a menudo pulido, se encuentra el vasto territorio de los inconscientes. Este es el reino donde residen los instintos, donde los sentimientos que consideramos inaceptables fueron exprimidos de la conciencia, y donde las experiencias que no se ajustaban a la personalidad eran reprimidas. Sostiene los aspectos crudos y sin filtrar de nuestro ser. Jung enseñó que este inconsciente contiene no solo material personal exclusivo de nuestra historia, sino también capas más profundas relacionadas con el inconsciente colectivo, lleno de patrones universales conocidos como arquetipos. Estos arquetipos influyen en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos de una manera que a menudo desconocemos. Dentro del inconsciente personal se encuentra lo que Jung llamó la sombra. La sombra es todo sobre nosotros mismos que encontramos, indeseables, vergonzosos o primitivos en impulsos, debilidades, talentos ocultos, incluso cualidades positivas que hemos negado. Es lo opuesto a la persona, al acecho en las profundidades, a menudo proyectadas en los demás. La tensión entre la personalidad cuidadosamente construida y el contenido dinámico del inconsciente, particularmente la sombra, es una fuente constante de conflicto interno. Nos esforzamos por mantener la máscara, temiendo lo que podría surgir si reconocemos las partes ocultas de nosotros mismos. Esta olla a presión de los sentimientos negados y los instintos no expresados no solo se queda sin ociosidad. El inconsciente busca constantemente expresión. Puede manifestarse en ansiedades aparentemente inexplicables, estallidos repentinos de emoción que se sienten extraños o patrones de comportamiento persistentes que socavan nuestras intenciones conscientes. A veces, el inconsciente se comunica a través del lenguaje simbólico de los sueños. Los símbolos en nuestros sueños no son aleatorios. Jung los vio como mensajes del inconsciente, intentando brindarle material oculto a nuestra atención. Comprender estos símbolos puede ofrecer ideas invaluables sobre los aspectos de nosotros mismos que hemos descuidado o reprimido. El viaje que Jung describió, el proceso de individualización, implica volverse más consciente de la totalidad de nuestro ser, integrando el material inconsciente, incluida la sombra, con el ego consciente. Se trata de ir más allá de identificarse únicamente con la persona para conectarse con el núcleo más profundo y auténtico del término de sí mismo, para la totalidad de la psique, el centro regulador que abarca tanto consciente como inconsciente. Este proceso no se trata de erradicar la persona o el inconsciente, se trata de fomentar una relación entre ellos, lo que permite un sentido de sí mismo más completo e integrado. Ignorar al inconsciente conduce al desequilibrio, ya que la energía negada inevitablemente encontrará una manera de surgir, a menudo de manera disruptiva. Adoptar el desafío de explorar estas profundidades ocultas, por incómoda que se sienta, es fundamental para el crecimiento psicológico y la resiliencia. Nos permite comprender por qué ciertos patrones se repiten en nuestras vidas, por qué nos sentimos atraídos por ciertas personas o ideas, y por qué a veces sentimos que estamos viviendo una mentira detrás de la máscara. Es un camino hacia una mayor integridad, donde la máscara se convierte en menos una fachada rígida y más de un límite flexible, lo que permite una conexión genuina tanto interna como externamente. Esta exploración puede sentirse desalentadora, pero en última instancia es empoderadora. Implica prestar atención no solo a la cara monstruosa al mundo, sino a los susurros desde adentro. Los sutiles empujones del inconsciente. Significa atreverse a mirar la sombra, no condenarla,
sino comprender sus orígenes e integrar su energía. Significa reconocer que la persona, aunque útil, es solo una parte de una imagen mucho más grande, más rica y más compleja. El inconsciente posee no solo los miedos e instintos reprimidos, sino también un inmenso potencial creativo, la sabiduría, sin explotar, y el plan para nuestro camino único de individualización. Mirar la sombra puede ser inquietante, porque sostiene esas partes de nosotros mismos que hemos considerado inaceptables. Esos instintos, impulsos y debilidades que hemos escondido no son solo rasgos negativos, a veces incluye cualidades positivas, como creatividad, asertividad o alegría que se desanimaron en la infancia. Cuando no reconocemos este aspecto oculto, la energía no simplemente desaparece. En cambio, a menudo opera de forma autónoma desde el inconsciente, influyendo en nuestro comportamiento de una manera que no entendemos. Esto puede manifestarse como proyección, donde vemos los rasgos mismos que nos neguemos vívidamente en los demás, lo que lleva a juicio, conflicto y malentendidos. Es más fácil señalar el dedo hacia afuera que mirar hacia adentro de nuestras propias cualidades repudidas. Esta postura defensiva, al tiempo que protege el frágil ego de la incomodidad, finalmente dificulta nuestro crecimiento y nos impide que nos veamos claramente a nosotros mismos y a los demás. El inconsciente, sin embargo, busca constantemente el equilibrio y la integración. Intenta comunicarse con la mente consciente, a menudo a través del lenguaje de los sueños. Carl Jung vio sueños no como un ruido aleatorio, sino como mensajes significativos del inconsciente, ofreciendo símbolos y narraciones que pueden arrojar luz sobre nuestro paisaje interior, incluido el contenido de la sombra. Al prestar atención a estos símbolos en nuestros sueños, podemos obtener una idea de lo que debe traerse a la luz de la conciencia. Estos símbolos actúan como puentes entre el mundo conocido del ego y el vasto territorio desconocido del inconsciente, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Explorar la sombra no se trata de convertirse en lo que hemos rechazado, se trata de comprenderlo, integrar su energía y recuperar el poder y la autenticidad que se perdieron en el proceso de represión. Se trata de darse cuenta de que estos rasgos, cuando se reconocen y se entienden, pueden transformarse o manejarse conscientemente en lugar de actuar inconscientemente. Reconocer la agresión, por ejemplo, no significa volverse violento, sino tal vez canalizar esa energía a la asertividad o en el entorno límite. Reconocer el miedo no se trata de estar paralizado, sino comprender su fuente para desarrollar coraje. Esta integración es vital para que el ego madure y se mueva hacia una conexión más fuerte con el yo, que representa la totalidad de la psique, el centro guía de la individualización. El viaje de la individualización, según lo descrito por Jung, es precisamente este proceso de toda la vida, de convertirse en un individuo entero e integrado. Y confrontar la sombra es una parte no negociable de ese viaje. Implica navegar por la compleja relación entre la persona que presentamos al mundo, el ego, que es el centro de nuestra conciencia, las profundidades del inconsciente, donde reside la sombra, y el potencial trascendente del yo. También nos encontramos con patrones o arquetipos universales dentro del inconsciente que dan forma a nuestras experiencias y se puede ver manifestando en nuestros sueños, nuestras relaciones e incluso, en momentos de sincronicidad, esas coincidencias significativas que parecen sugerir un orden más profundo y subyacente que conecte nuestros mundos internos y externos. Estos eventos sincrónicos a veces pueden servir como empujones poderosos del inconsciente, llamando nuestra atención sobre algo importante que nos faltemos. Trabajar con la sombra requiere coraje y compasión, tanto para nosotros y para las partes que hemos escondido. Es un proceso de extender la empatía a los aspectos repudidos de nuestra personalidad, entendiendo que se desarrollaron como mecanismos de afrontamiento o fueron rechazados debido a presiones sociales o familiares. Se trata de curar la división dentro, pasar de un sentido fragmentado de sí mismo hacia uno más unificado. El ego en este proceso aprende a mantener la tensión de estos opuestos, la luz y la oscuridad, lo aceptable y lo inaceptable, sin colapsar en el juicio o la negación. Esta capacidad de contener complejidad es un sello distintivo de la madurez psicológica y esencial para acceder a la sabiduría y al potencial que se mantiene dentro del inconsciente. Cuando se niega la sombra, no simplemente deja de existir. En cambio, opera desde las profundidades de la influencia inconsciente y ejercida fuera de nuestra conciencia consciente. Esta energía no reconocida puede encontrar puntos de venta poco saludables. Una de las formas más comunes en que se manifiesta la sombra no integrada es a través de la proyección. Vemos en otros lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Los rasgos que encontramos más irritantes, despreciables o incluso fascinantes en otros
A menudo son imágenes, reflejadas de nuestros propios aspectos de la sombra repugnados. Esta proyección distorsiona nuestras relaciones, pintando a otros con los colores de nuestro paisaje interno, en lugar de verlas por lo que realmente son. Carl Jung habló mucho sobre este fenómeno, destacando cómo evita la conexión y la comprensión genuina. Negar la sombra también inhibe el proceso crucial de individualización, que es el viaje para convertirse en un yo completo e integrado. La individualización no se trata de la perfección, se trata de la integridad, de reconciliar las diversas partes de nuestra psique, incluida la sombra, la personalidad y el ego, bajo el potencial guía del yo. Cuando alejamos la sombra, seguimos fragmentados. La energía contenida dentro de las partes denegadas se está estancada o estalla de manera impredecible, lo que lleva al autosabotaje, los arrebatos emocionales volátiles o el conflicto interno crónico. El ego, aferrado rígidamente a la persona aceptable, gasta grandes cantidades de energía que suprime la sombra, dejando poco espacio para el crecimiento o la expresión auténtica. Esta supresión también puede manifestarse físicamente, contribuyendo a enfermedades relacionadas con L. esters, ya que el cuerpo contiene la tensión del material inconsciente no reconocido. Además, negar la sombra limita nuestro acceso al potencial creativo y la energía cruda que a menudo contiene. La sombra no es puramente negativa, tiene instintos, pasiones y salvajes que pueden ser vitales para una vida completa si se integran. Cuando confrontamos e integramos la sombra, no empeoramos peor. Nos volvemos más completos. Reclamamos cualidades proyectadas de otros, profundizando nuestra autoconciencia y compasión. Comenzamos a comprender los poderosos símbolos que emergen del inconsciente en nuestros sueños y fantasías, reconociéndolos como mensajes sobre nuestro estado interior y el trabajo que debe hacerse. Estos símbolos, a menudo son manifestaciones, arquetipos subyacentes, patrones universales que estructuran la psique humana, y aparecen en innumerables formas entre culturas e individuos. Comprender estos símbolos es clave para desbloquear la sabiduría que se mantiene dentro del inconsciente y guiando el proceso de individualización. Los momentos de sincronicidad a veces pueden ocurrir en las veces que estamos lidiando con un material de sombra significativo. Estas coincidencias significativas pueden implicar encontrar personas o situaciones que parezcan reflejar nuestras luchas internas, ofreciendo validación externas o indicaciones para la introspección. Pueden sentir que el inconsciente se comunica con nosotros a través del mundo externo, llamando nuestra atención sobre algo crucial que nos estamos evitando o invitándonos a mirar más profundamente los patrones que se desarrollan en nuestras vidas. Ignorar estos signos, como ignorar los mensajes en nuestros sueños, nos mantiene atrapados en un ciclo de negación, perpetuando la influencia nociva de la sombra no reconocida. El camino hacia adelante requiere reconocer que la sombra es una parte natural, aunque a menudo incómoda, de la psique humana. Se trata de hacerse amigo de él, no eliminarlo. El papel del ego no es derrotar a la sombra, sino integrarla, permitiendo que la luz de la conciencia ilumine estos rincones ocultos. Esta integración transforma la energía en bruto de la sombra en vitalidad, creatividad y resistencia. Nos permite involucrarnos con el mundo de manera más auténtica, libre de la necesidad de proyectar nuestros aspectos no deseados en los demás. El viaje de la individualización, guiado por el yo, inherentemente implica este valiente descenso al inconsciente para reclamar partes perdidas. Negar la sombra es negar una porción significativa del yo y permanecer atrapado en los límites de un ego limitado y una personalidad rígida. Significa perderse la riqueza y la complejidad que proviene de abrazar la totalidad de quienes somos, tanto ligeros como oscuros. El objetivo no es volverse perfecto, sino en todo, y eso requiere reconocer e integrar la sombra. Sin esta integración, corremos el riesgo de ser impulsados por las fuerzas que no entendemos, tomando decisiones y tener reacciones que se sientan ajenas a nuestro ego consciente, pero que de hecho son expresiones de los aspectos negados de nosotros mismos. El inconsciente no solo tiene la sombra, sino también la inmensa sabiduría y el potencial, sino el acceso a esa sabiduría a menudo requiere enfrentar la oscuridad primero. Es un proceso continuo de diálogo entre el ego consciente y el vasto inconsciente, informado por los patrones arquetípicos y guiado por la comprensión evolutiva del yo. Esta resistencia a reconocer la sombra crea una estructura psíquica frágil. La persona, en lugar de ser una interfaz flexible con el mundo, se convierte en una máscara rígida, diseñada para mantener la ilusión de la perfección. Esta personalidad perfecta, apoyada por un ego inflado, que no puede tolerar el más mínimo indicio de imperfección, debe negar o proyectar cualquier cosa que contradice su autoimagen de la pureza moral. Es un mecanismo de defensa contra la vulnerabilidad del ser humano. Para Carl Jung, comprender esta dinámica era crucial. Vio cómo la negación de la sombra
no era solo un problema personal, sino que podía manifestarse en los niveles colectivos, lo que provocaba chivo expiatorio y conflicto. Cuando las personas se niegan a ver su propia capacidad de daño, inevitablemente lo encuentran amplificado en otros, proyectando su sombra rechazada en grupos o individuos considerados malos. Esta proyección refuerza su propio sentido frágil, de superioridad, haciéndolos sentirse justificados al condenar, manipular o incluso dañar a quienes llevan su oscuridad negada. El material inconsciente, particularmente la sombra, no simplemente desaparece cuando se niega, acumula energía, a menudo surgiendo de manera inesperada. Esto podría ser a través de arrebatos repentinos e inexplicables de ira, miedos irracionales, o actitudes críticas que se sienten desproporcionadas con la situación. Estos son casos en los que la sombra negada atraviesa las defensas del ego. El viaje de la individualización, el camino hacia un ser entero, según lo previsto por Carl Jung, está fundamentalmente estancado cuando la sombra se repudió. El yo nos llama hacia la integración, para adoptar todos los aspectos de nuestro ser, pero el ego se aferró a su imagen de la pureza moral, bloquea este camino. Evita el acceso a las capas más profundas del inconsciente, que contienen no solo la sombra, sino también un inmenso potencial creativo y sabiduría que esperan ser integradas. Los arquetipos residen en este inconsciente profundo, dan forma a nuestras percepciones y comportamientos. Y negar partes de nosotros mismos significa que interactuamos con estas poderosas fuerzas a ciegas, o a través de lentes distorsionadas. A veces, el inconsciente intenta comunicar la presencia de la sombra negada a través de los sueños. Los sueños a menudo nos presentan símbolos y escenarios que resaltan lo que el ego consciente se niega a ver. Una persona que se cree completamente buena podría tener sueños de cometer actos terribles o de estar asociados con figuras que desprecian conscientemente. Estos símbolos no son acusaciones literales, sino invitaciones del yo para analizar aspectos de la sombra que necesitan reconocimiento e integración. Del mismo modo, la sincronicidad, esas coincidencias significativas que parecen desafiar la oportunidad aleatoria, a veces pueden servir como punteros del yo, instándonos a prestar atención a algo que la mente consciente está pasando por alto, a menudo relacionada con el contenido inconsciente negado. Cuando alguien se encuentra repetidamente en situaciones o personas que reflejan sus rasgos de sombra negados, puede verse como una forma de sincronía que intenta romper las defensas del ego y resaltar la necesidad de autorreflexión. La rígida adhesión a una identidad completamente buena evita este diálogo vital entre el ego consciente y el inconsciente. Crea un estado de estancamiento psíquico, donde el verdadero crecimiento hacia el yo es imposible. La energía podría usarse para la creatividad, la empatía y la conexión genuina, se consume al mantener la fachada de la persona y mantener a raya la sombra. Esta constante batalla interna deja poco espacio para la amplitud y la sabiduría que ofrece la individualización. Abrazar la sombra no se trata de volverse malvado, se trata de ser consciente del espectro completo de la experiencia humana y el potencial dentro de nosotros mismos. Se trata de reconocer que nuestra capacidad de luz está inextricablemente vinculada a nuestra capacidad de oscuridad, y la verdadera fuerza moral proviene de reconocer a ambos, no fingir que uno no existe. El objetivo no es eliminar la sombra, sino integrarla en una comprensión más amplia del yo. Esto permite que la energía mantenida dentro de la sombra se transforme y use de manera constructiva, en lugar de proyectarse destructivamente sobre los demás o causar conflictos internos. El proceso requiere humildad, coraje y una voluntad de verse honestamente a sí mismo, ir más allá de la comodidad simple, a menudo engañosa, de la superioridad moral percibida. En esencia, como ilustra profundamente la obra de Carl Jung, el viaje de la individualización hacia el propio auto requiere reconocer e integrar la sombra, yendo más allá de las limitaciones del ego y la personalidad curada. Este compromiso con el inconsciente, entendido a través de los sueños, los símbolos y el reconocimiento de los arquetipos y la sincronicidad, no se trata de arreglar algo roto, sino de volverse completo. Abrazar el desafío de esta exploración interna es un camino de inmenso potencial y liberación. ¿Qué aspecto de explorar el inconsciente o la integración de la sombra resuena más profundamente con su propia experiencia? Si se considera un pensador profundo listo para explorar aún más estas profundidades psicológicas, suscríbase y active notificaciones para unirse a nuestra comunidad.